y voy a ir contándole un poquito el contexto para entrar en el mensaje. El primer libro de Samuel, entonces, en el capítulo 16. Una vez que tiene ahí frente a sus ojos, voy a explicar brevemente el contexto de este pasaje. En el capítulo anterior, Dios había mandado al rey Saúl que terminara con los amalecitas. Le había pedido que matara a todos el ganado y hasta aún los bebés de pecho, pues así era la petición de Dios. Y llegado el momento, Saúl le perdonó la vida al rey de los amalecitas y también perdonó a lo más gordo del ganado. El profeta Samuel vino hacia él. Cuando Saúl lo vio, le dijo: he hecho todo cual me dijiste. Y entonces Samuel le dice: ¿y entonces qué son esos balidos de ovejas, de vacas? Y entonces Saúl quería ofrecer ahí un sacrificio. Samuel le dijo que Dios no se agrada tanto de los sacrificios, sino de la obediencia. Y entonces Samuel le dice al rey Saúl: Dios va a quitar tu reino y se lo dará a un prójimo mejor que tú. Y en su desesperación Saúl se aferra del manto del profeta y ese manto se corta. Y entonces el profeta Samuel le dice: del mismo modo Dios va a cortar tu reino. Ese es el capítulo 15. Y ahora entramos en el capítulo 16. Dice ahí el versículo 1: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Y ahora otra vez en el versículo 1 dice la palabra allí: Dios le dice a Samuel: llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré. Y ahí está el título de nuestro mensaje en esta noche: llena tu cuerno de aceite. Aquí estaba Samuel afligido, estaba en un tiempo de preocupación porque Saúl había sido ya destronado. Dios ya no lo aprobaba más como rey. Pero Samuel lo había puesto a Saúl en ese ministerio. Y ahora Samuel estaba aquí muy triste y Dios tiene que hablar con su predicador. Y Dios le dice directamente: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? ¿Hasta cuándo llorarás por él? Ya está, ya tomé la decisión, ya lo he desechado, queda fuera del ministerio. Y esa expresión de Dios es una invitación para nosotros, para reflexionar. Dice: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Todos nosotros, hermanos, tenemos tiempo de dolor. Todos nosotros pasamos por tiempos de aflicción que parecen interminables. Todos nosotros, hermanos, estamos sufriendo frente a la tragedia, sufrimos frente a lo inesperado. Y cuando cosas desagradables tocan nuestra vida, lo mejor es poder secar las lágrimas con la mayor rapidez y seguir adelante. Esto es lo que no había hecho Samuel, el predicador. Ya era largo tiempo de lamento, era largo tiempo de lágrimas, de preocupación, porque Saúl había sido destronado. Dios, hermano, no quiere que nosotros estemos mucho tiempo en el quebrantamiento.
El quebrantamiento siempre llega. El quebrantamiento a veces en la Biblia se refiere a un dolor que nos traspasa enteramente. Un dolor que literalmente nos quiebra. Un dolor que literalmente se vuelve irresistible. Cuando la Biblia habla de quebrantamiento, a veces esto encierra la idea de cuando se tiene que hacer el perfume y hay que machacar las flores hasta conseguir la fragancia. A veces el quebrantamiento se refiere a la aceituna, que para obtener de ella aceite hay que machacarla y machacarla. Se refiere el quebrantamiento en la Biblia a veces al vino o a la uva, que para obtener de ella el vino hay que pisarla, hay que deshacerla. Esas son algunas de las ideas de quebrantamiento. Cuando la vida nos mete en una situación difícil, que nos desarma anímicamente, Dios no quiere que estemos mucho tiempo en el quebrantamiento. Dios quiere que nosotros salgamos de esa situación. Hay cosas en la vida que suceden con pérdidas de seres queridos que nos cuesta mucho tiempo procesar eso y nos cuesta mucho tiempo aceptar eso. Es lo mismo que Dios le está diciendo a su predicador: ¿hasta cuándo llorarás? A Saúl, porque evidentemente Dios lo necesitaba. Dios le está diciendo en otras palabras: ya no llore más por Saúl, ya seca de una vez esas lágrimas porque hay nuevo trabajo para hacer. Ya no te dejes estar ahí sumergido, atrapado en la aflicción. Ya seca esas lágrimas, ponle un punto final a esa situación y prepárate, porque hay una misión para hacer. Prepárate porque eres el predicador del pueblo, eres el profeta del pueblo y tienes que volver a la acción. El pueblo te necesita y tienes que dar un testimonio de que a pesar del dolor te mantienes firme en el camino del Señor. Esto tiene que ver con cosas de nuestra vida. Porque a veces nos vivimos quejando por el auto perdido, el celular perdido, la novia perdida, el trabajo perdido, el estudio, tantas cosas perdidas. Y no estamos bien en la iglesia. Y no estamos sirviendo al Señor fielmente. Y Dios dice: vamos, ¿hasta cuándo vas a llorar? Hay que volver a la acción. Dirían los chicos, hay que ponerse las pilas. Tienes que levantarte y tienes que ponerte firme. Y tienes que tomar esa decisión. Cuando algo duro sucede en nuestra vida, ¿te quedarás en el barro lamentándote o te pondrás de pie y superarás el golpe doloroso? ¿Hasta cuándo, Samuel, vas a estar llorándolo a Saúl? Y a veces la vida cristiana en nosotros se vuelve un largo lamento. Un lamento extenso, y mientras nos estamos lamentando y mientras estamos llorando, no estamos sirviendo al Señor. Estamos paralizados porque estamos concentrados en lo que nos sucedió. Es grave, es inesperado, es terrible, pero eso que nos sucedió es algo que a nosotros nos paraliza. Y hay algo que yo quiero mencionar en esta noche aquí en el púlpito. Debemos saber todos los que estamos en esta reunión que hay cosas y que hay personas en el ministerio que estarán por algún tiempo. Déjeme decir eso otra vez. Hay cosas o hay personas en el ministerio que estarán por algún tiempo. No estarán para siempre. Muchos de nuestros amigos estarán por algún tiempo y luego algunos morirán. Otros se apartarán del Señor. Otros serán llevados quizás por el mismo Señor a otras geografías, a otros continentes. Muchos de los que caminan con nosotros en la fe, alguien que está sentado a su lado o enfrente en esta reunión, quizás mañana le va a traicionar. Quizás mañana le va a difamar. Quizás aquí hay alguien que a usted en algún momento le va a lastimar profundamente. Y eso no tiene que paralizar su vida de servicio. Esas cosas suceden, hermanos. Suceden en el mundo, suceden en la familia, en el trabajo, suceden en la iglesia.
Y yo no tengo que estar llorando toda mi vida. Dios viene y nos dice, ¿hasta cuándo vas a llorar por Saúl? ¿Hasta cuándo vas a lastimar, a llorar por alguien que te ha lastimado, que te ha maltratado, alguien que no te ha considerado? Hay que ponerse de pie y hay que seguir. Quiero que observe aquí en el capítulo 15, el último versículo de ese capítulo, versículo 35. Qué lindo que es transpirar aquí, hermano, ¿eh? Así que eso es tema para un sermón. El predicador dio todo en el púlpito, transpiró. Mire el versículo 35 del capítulo 15. Dice, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Hermanos, dos sentimientos distintos. El predicador lloraba por Saúl y Dios estaba arrepentido de haberlo puesto por rey. Dos sentimientos, dos pensamientos enfrentados entre el predicador y Dios. Y otra vez Dios le dice al predicador, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? ¿Hasta cuándo estarás ahí sumergido en la tristeza, paralizado, inactivo? Vamos, Samuel, levántate, tienes que levantar ese ánimo. Hay mucho trabajo para hacer y tú estás ahí llorando en un rincón por Saúl. El rey que falló, el rey que fracasó. Mis hermanos, todos nosotros tenemos que aprender a desligarnos de diferentes Saúles en nuestra vida. Todos nosotros vamos a tener algún Saúl en nuestra vida por el cual lloramos, pero no vale la pena llorar tanto tiempo y dejar de servir a Dios. Hay que ponerse de pie, es lo que Dios le estaba hablando ahí. En ese momento lo que Samuel estaba necesitando era un reencuentro con Dios. Así como nosotros, hermanos, cuando hay situaciones de desánimo en nuestra vida, cosas que nos desalientan, que nos dejan sin energía, necesitamos un reencuentro con Jesús. Necesitamos estar frente al Señor, como aquellos dos discípulos en el camino de Emaús que iban hablando acerca de la resurrección y Jesús se les sumó a ellos en el camino, mas ellos no se dieron cuenta que era Jesús. Hasta que al final de ese camino, cuando el Señor parte el pan, ellos se dan cuenta que era Jesús el que había caminado junto a ellos. Y eso le produjo una gran alegría. Y uno al otro se miraron y se dijeron, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino? Así que cuando estoy llorando por alguna situación, cuando estoy paralizado en mi servicio, tengo que reencontrarme con Jesús y caminar con Él y andar con Jesús. Va a hacer que vuelva a arder mi corazón otra vez. Va a hacer que vuelva a sentir el fuego de Dios en mi vida. Y entonces Dios le dice, Samuel, ya está, basta de llorar por Saúl. Ahora llena tu cuerno de aceite. Y ese es nuestro tema. Y en esa expresión Dios nos da todo un mensaje. Llena tu cuerno de aceite. En otras palabras, Dios le está diciendo a Samuel, tienes que vivir adentro tuyo con potencia la llenura del Espíritu Santo. El aceite siempre en la Biblia tiene alguna relación con el Espíritu Santo. Y nosotros, hermanos, en tiempo de ánimo decadente, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, que ese aceite vuelva a llenar nuestra vida, que desalojar el yo y llenarnos de Dios en medio de la adversidad. Porque el diablo, hermano, siempre nos aconseja, pobrecito, mira, nadie se ocupa por ti, nadie ora por ti, nadie te visita, mira ahí. Y hermano, yo tengo que dejar de mirarme el ombligo, tengo que despojarme del yo y llenarme de Dios para seguir adelante. Eso se trata, llenar tu cuerno de aceite. Porque cuando Dios llena mi cuerno de aceite, me llena de valor, me quita el miedo. Porque cuando Dios le dijo, llena tu cuerno de aceite, dice, pero si se entera Saúl, me va a matar. ¿Por qué dijo eso Samuel? Tenía miedo. Pero Dios dice, tú eres un profeta y tu ministerio es ungir personas. El profeta tenía que ungir a otros profetas. El profeta tenía que ungir a los reyes con aceite, tenía que ungir a los jueces con aceite y tenía que ungir a los sacerdotes.
La vida de un profeta era de mucho trabajo, era predicar, pero era también de posicionar a gente en diferentes ministerios, a los reyes, a los jueces, a los profetas, a los sacerdotes. Y ahora esto deja en evidencia que la vida de Samuel había quedado vacía, había descuidado y abandonado lo que es el distintivo casi del profeta, de tener el cuerno lleno de aceite. Hay algunos que yo se los voy a mencionar nomás. Dicen, Saúl fracasó en su ministerio porque cuando él fue ungido, Samuel no sacó aceite de un cuerno, sacó aceite de una redoma. Y es cierto, la redoma era como los que hoy, yo sé que ustedes nunca tomaron vino, pero los que toman vino, en una damajuana, la redoma era como una botella gorda, panzona, infinita arriba. Alguna vez David dice que él llenó de lágrimas la redoma, con lágrimas. Y el aceite lo sacó de una redoma Samuel para ungir a Saúl. Pero no es eso, hermano. Dice, cuando se saca el aceite del cuerno, entonces como que es otra diferencia. Pasamos por alto ese detalle, hermano. Pero tenemos que saber algo. Hay cosas en nuestra vida que tenemos que dejarlas ir. Hay cosas en nuestra vida que tenemos que aprender a dejarlas ir. Muchas veces, hermanos, lastimados y heridos, porque quizás hemos ayudado a gente de nuestra familia y nos han pagado mal. Quizás le hemos prestado, dado cosas y ni siquiera nos han devuelto. Quizás alguna vez ayudamos a un primo, quizás alguna vez en nuestra historia ayudamos a un cuñado, a un tío. Quizás alguien bien decidido ayudó a su suegra, quizás ayudó a su hermano y aquellas cosas que le brindó con promesas de devolución nunca se las devolvieron. Y usted queda ahí amargado, deprimido, desarmado, desanimado. Su vida es un gran lamento. Hermanos, a veces hay cosas en la vida que hay que dejarlas ir. Hasta aún el mundo maneja ese concepto. Todo lo que es material se puede volver a conseguir. Entonces no tengo que dejarme paralizar por eso. Yo entiendo que a veces en la vida, hermanos, gente de nuestra misma sangre nos golpea con dureza. Gente de nuestra misma sangre y de nuestra propia fe nos desilusiona en gran manera. ¿Cuánta gente conocemos que nos ha desilusionado? Predicadores que eran estafadores, cuántos hermanos que parecían fieles y eran tremendos sinvergüenza. Sentimos el golpe duro cuando los descubrimos, nos desilusionamos, pero no tengo que quedarme ahí, tengo que llenar mi cuerno de aceite y hacer la obra de Dios. Tengo que ir adelante, no puedo detenerme en esas cosas. Dios le dice a su predicador Samuel y a nosotros, llena tu cuerno de aceite. Y a propósito, ¿cómo está nuestro cuerno? ¿Tiene aceite? ¿Hay presencia de Dios? ¿Hay presencia del Espíritu Santo en nosotros? ¿O estamos vacíos? Nos hemos descuidado, nos hemos dejado seducir por el pecado y el pecado ha ido tomando control de nuestra vida, nos quitó poder espiritual. Estamos como desmotivados, aburridos, no estamos muy comprometidos en la obra. Cuando tenemos esa clase de sentimientos porque está haciendo falta aceite en nuestro cuerno. Y Dios dice, llena tu cuerno de aceite. Tienes que superar todas las cosas que te han causado daño y tienes que volar alto como las águilas. Tienes que aprender a hacer un vuelo hacia la victoria. Me gusta ese Salmo 103 y el versículo 5. Viene hablando de las bendiciones de Dios y llega al versículo 5 y dice, porque Jehová sacia tu boca de pan, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y el águila cuando se rejuvenece es porque supera una crisis tremenda que le obliga a decidir entre la vida o la muerte. Y si el águila decide vivir, entonces va a emprender un vuelo hacia la victoria. Es un vuelo muy doloroso, muy costoso el proceso, pero se levanta y supera la adversidad y hace un vuelo a la victoria. Y cuando falta el aceite en nuestro cuerno, cuando falta la presencia de Dios, el poder del Espíritu Santo, tenemos que superar esa crisis espiritual y emprender un vuelo hacia la victoria, como lo hacían las águilas. Dice Dios, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl?
Dice Dios, llena tu cuerno de aceite. Porque muchas veces aún en nuestra congregación un hermano puede mirar a otro y dice, este está terminado. Este no va a dar más fruto para Dios, este no va a servir más para el ministerio. Porque lo ve al hermano maniatado, lo ve a la hermana enredada en las cosas de este mundo y de esta vida. Dicen, este no va a andar bien. Pero hermano, nunca hay que darse por muerto. Porque muchas veces los muertos que la gente habla son gente que gozan de buena salud. Un ejemplo les daré, pero tiene que acompañarme al libro de Hechos, el capítulo 28. Si puede ir un momento allí. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 28. Al pasar hacia algunos mensajes hemos leído esto, pero ahí vamos a repasar esa lectura. Hechos capítulo 28, versículo 1. Todo el capítulo 17 fue cuando Pablo vivió aquella odisea en el mar, cuando se enfrentaron a aquel viento huracanado que se llamaba Euroclidón. Cuando la nave se desarmó y la ataron como pudieron y llegaron ahí sobre tablas algunos hasta la orilla salvando sus vidas. Y después de ese tremendo naufragio donde nadie murió porque Dios les dijo que todos iban a estar salvos, está aquí este capítulo 28 y mire cómo dice la Escritura. Dice, estando ya a salvo de la historia que les conté, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Y entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora huyendo del calor se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Y ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho, y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Traslade esta situación a la iglesia local. Muchos le van a mirar. Usted enredado en las cosas del mundo, el diablo, la serpiente antigua, enredando su vida, distrayendo su vida espiritual, ofreciéndole espejitos de colores, luces que a usted le atraen, le seducen. Y un hermano ve y dice, este ya lo agarró el diablo, este está mal, anda en la carne, anda en el mundo, mire, parece el hijo pródigo, su vida está siempre cerca del chiquero. Pero muchas veces las voces críticas se levantan en las iglesias y lo dan a usted por muerto. Este nunca va a predicar, este nunca va a cantar, este nunca va a enseñar en la escuela dominical. Y ya lo empiezan a descalificar, a dar por muerto. Y cuando usted escucha esas voces no tiene que desanimarse como le pasa a la mayoría. Tiene que sacudir esa serpiente antigua que lo tiene enredado y póngala en el fuego y libérese del diablo y sirva al Señor. En otras palabras, llene su cuerno de aceite. Y haga el trabajo que Dios espera que nosotros tenemos que hacer. La gente lo miraba a Pablo, decía, pobre hombre, este se va a hinchar y se va a morir. Ya le estaban dando el diagnóstico, todo. Y todos con los ojos abiertos ahí, grandote como dos huevos fritos mirando ahí. Este se hincha y se muere. Pero pasó el tiempo y no pasó nada. La víbora fue arrojada al fuego, se liberó de ella. Y ahí estaba el varón de Dios para seguir adelante con su trabajo. Hermano, libérese de la serpiente antigua y siéntase libre y lleno del Espíritu y sirva a su Salvador. Hágalo con gozo. Ahí Samuel tenía que cumplir una función. Él tenía que ungir a un nuevo rey. Hace ya como 2 meses atrás, yo prediqué aquí en este púlpito un mensaje que se llamaba el último del desfile, el último hombre del desfile. Porque pasaron delante de Samuel, está aquí en ese mismo capítulo 16, pero no lo vamos a leer, solo a recordar. Y pasó uno, y Samuel pensó que era ese, porque dice, este es grandote, este está bien, y Dios le dice, ese no es. Y pasó otro, y otro, y otro, 7 pasaron. Y dice Dios, aquí no está.
Y Samuel le dice a Isaí: Isaí, ¿no tienes otro hijo? Sí, tengo otro, allá anda con las ovejitas en el campo, allá está. Dice: tráelo. Y cuando lo vio, vamos a leer porque ustedes no se van a acordar. 1 Samuel 16, mire. Vamos a leer ahí directamente versículos 12 y 13 para entrar a ver cómo fue elegido David para reemplazar a Saúl. 1 Samuel, el capítulo 16 y los versículos 12 y 13. Ya se produjo el desfile, ya pasaron todos los hijos de Isaí. Quedaba solamente David, que estaba en el campo ahí cuidando las ovejas. Si ya reencontró ese capítulo 16, dice el versículo 12: y envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso, y de ojos, y de buen parecer. Y entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ahí está Samuel. Ahora se da cuenta por qué necesitaba tener aceite en el cuerno. Porque tenía un gran ministerio, tenía que ungir a un nuevo rey. Quizás el rey más extraordinario en la historia de Israel. La Biblia dice que David tenía un corazón como el de Dios. El gran salmista, el gran guerrero, ahí este hombre era el que fue ungido por Samuel. Era un joven de buenos ojos, de buen parecer, dice la palabra de Dios. Y ahí está David. Hay algunos que estudian acerca de su nombre y no se ponen muy de acuerdo. Algunos dicen que David significa jefe militar. Y hay otros que dicen que David significa el predilecto. Cualquiera de los dos tiene mucha relación con David, porque él fue un gran líder militar y él también fue el hijo predilecto, el hombre que Dios dijo: este tiene un corazón como el mío. Así que esa es la persona que ungió. Dice ahí en el libro de Éxodo capítulo 30, un versículo más allí, Éxodo 30, versículo 25. Yo se lo leo ahí muy rápidamente. Dice la palabra de Dios, Éxodo 30, versículo 25. Dice: y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Este era el aceite superior. El aceite que era único para la unción, el aceite de la santa unción, dice la Biblia. Y ahora usted puede preguntarse, ¿qué significaba ese aceite? Era la marca imborrable de alguien que fue llamado para un ministerio. La marca imborrable. ¿Sabe qué, mis hermanos? Esa palabra unción significa refregar o frotar. Eso significa unción. Se le ponía el aceite y se refregaba o se frotaba ese aceite ahí. Y esa persona era distinguida para un ministerio especial dado por Dios. ¿Qué era lo que lo distinguía? El aceite de la santa unción. Era el único uso que se podía hacer. El aceite tenía una preparación especial y había una maldición si alguien lo usaba para otra clase de actividad. Era exclusivamente para la unción. Y el que recibía ese aceite era la persona que fue llamada, era la persona que fue apartada por Dios para un ministerio. El que recibía la unción del aceite era una persona que era una autoridad, que tenía un oficio recibido por Dios. Pero tenemos que terminar. Hace mucha calor, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver el aceite y cómo el aceite llega a nuestra vida? A la vida de alguien que fue salvo por Cristo, a la vida de alguien que es un siervo en la Iglesia Bautista Maranata. Vamos a terminarlo de este modo. Tenía ahí muchas cosas, pero tenemos un extra de reunión en esta noche. Pero mire la primera carta de Juan, el capítulo 2,
Y ahí le explicaré de la unción en relación con nosotros. No hemos sido ungidos con ese aceite especial que usaba el profeta. Pero mire de qué modo Dios nos ungió y nos apartó y nos puso en posición para hacer un ministerio, un trabajo en su obra. La primera carta de Juan, aquí también había como una preocupación, como un lamento. Mucha gente estaba dejando ahí la iglesia, como algunos en alguna vez dejarán esta congregación. Y alguien preocupado dirá, mire que se fue tal hermano, mire que se fue tal otro, mire que aquel otro se va y tal familia se va. Todavía nunca nos pasó eso, pero algún día va a pasar. Y quizás alguien diga lo que dice aquí la Escritura. Si se fueron de nosotros, es porque no eran de nosotros. Y en ese contexto viene hablando Juan y llega aquí al capítulo 2, versículo 20 de la primera carta. Y le dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. La unción del Santo aquí en este texto es lo que permite distinguir entre la verdad y el error. La unción del Santo es lo que le da discernimiento al Hijo de Dios para entender la palabra y para no asociarse con gente de mala doctrina. Porque los que estaban siguiendo una doctrina equivocada, esos eran anticristo. Eso es lo que dicen los versículos anteriores. Pero me voy a concentrar un par de minutos en la unción. Cuando nosotros, hermanos, no hemos recibido ese aceite literal con ese preparativo, pero cuando creímos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, dice Efesios capítulo 1, verso 13, habiendo creído en el Evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hemos dicho hoy, y ya lo sabemos desde hace largo tiempo, el Espíritu Santo tiene esa íntima relación con el aceite. Y ahí está, nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo, fuimos marcados por el Espíritu Santo, de que somos propiedad de Dios. Esa es nuestra unción. Dice Primera de Corintios el capítulo 12 que cuando creímos en Cristo el Espíritu Santo, recuerde ese símbolo del aceite, dice el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo. No se está refiriendo al bautismo de agua en ese texto, Primera de Corintios 12, sino que el Espíritu Santo nos unge, nos introduce en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia que Él compró con su sangre. La Biblia enseña que nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de San Juan, dice que era necesario que Él se fuera y vendrá aquí, dice Él, el Paracleto, vendrá el Espíritu y Él morará en vosotros. La Biblia dice, hermanos, que nosotros podemos vivir la plenitud del Espíritu, la llenura del Espíritu, el sello del Espíritu, la morada del Espíritu, la plenitud del Espíritu Santo. Esas son doctrinas grandiosas y profundas que ya las hemos hablado el año anterior. Ahí está la unción, el aceite de Dios en nuestra vida, que nos hace sentir que somos su propiedad, que le pertenecemos. Esa unción del Espíritu Santo nos permite discernir la verdad y el error, nos permite saber cuándo estamos frente a la luz y cuándo estamos frente a las tinieblas, cuándo estamos frente al predicador que tiene una doctrina sana y ante aquel que es portador de una doctrina contaminada. Esa es la unción la que nos permite darnos cuenta de eso. Y termino aquí con el versículo 27. Dice la palabra de Dios, Primera de Juan 2, verso 27. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Nunca el Espíritu Santo nos va a guiar al error. Él siempre nos va a enseñar. A los que tienen la unción, los que fueron salvos y tienen ese sello de que son herederos de la vida eterna y miembros de la familia de Dios. Pues todo este mensaje tiene algunas cosas que necesitamos reflexionar.
Tenemos que aprender que en la vida hay muchas cosas materiales que son pasajeras. Y hay muchas veces personas son pasajeras en nuestra vida. Familiares, hermanos en la fe, vecinos, mucha gente está de paso en nuestra vida. No tenemos que estar lamentándonos largo tiempo por las pérdidas. No aprueba Dios que estemos largo tiempo en el quebrantamiento. Necesitamos de su poder y de su ayuda para superar la adversidad y el dolor y ponernos de pie para volver a entrar en acción. No podemos caer en el descuido de tener el cuerno vacío, tiene que estar lleno de aceite, porque eso es lo que distingue al servidor de Dios. Y Dios nos manda a estar siempre atentos, así como Samuel tuvo que asegurarse de tener aceite en su cuerno, nosotros necesitamos asegurarnos de estar llenos del Espíritu Santo para servir a Dios. No podemos servir a Dios en la carne, no podemos servir a Dios con nuestra experiencia cristiana, podemos servir a Dios cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Aceite suficiente. En algún pasaje del Evangelio se hablaba del aceite en las lámparas, el aceite en las lámparas. Aquellas mujeres que se descuidaron y quedaron sin aceite en sus lámparas. No puede faltar en mi ministerio, en mi vida de servicio, el aceite de Dios. En otras palabras, no me puede faltar la llenura del Espíritu Santo si pretendo servir a mi Salvador. Que haya aceite en nuestro cuerno. Y dejemos de llorar, hermano. Y pongámonos en las manos del Señor y que Él vuelva a usarnos. Que Él vuelva a usarnos. Es inevitable el dolor, todos vamos a pasar por tiempos de dolor, todos vamos a pasar por tiempos de aflicción, pero todos también podemos ser ayudados por Dios y volver a ponernos de pie y a poner la mano en el arado y seguirle sirviendo a nuestro Salvador. Que siempre haya aceite en nuestro ministerio. Vamos a orar al Señor, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y que ella hoy haya sido bendición a nuestra vida, que nos hayas hablado, Señor, de algún modo, porque aquí hay cosas que necesitamos aprender, hay cosas que necesitamos corregir, hay cosas que necesitamos superar para mantenernos firmes de pie en el ministerio, en tu obra, Señor. Y Padre, si aún queda en nosotros alguna lágrima, sécala por favor. Y que podamos estar ya listos para la acción, con aceite en el cuerno, para hacer el ministerio que tú nos has encomendado. Bendice tu palabra, Dios, y bendice nuestra congregación. Todo esto lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén, amén. Que Dios bendiga su palabra, hermanos, y quizás esta noche este tema es toda una invitación para revisar nuestra vida,